recuperar el potencial. Claro, es correcto. Aquí, en esta, ¿para recuperar qué? Recuperar el potencial o el gradiente electroquímico de la membrana. Entonces aquí arriba también gastamos, o sea, este proceso también nos consume ATP. Tenemos ADP más fosfato. ¿Qué les quiero decir con esto, chicos? Bueno, que el proceso de contracción pues lleva a cabo el consumo de una gran cantidad de ATP. Consumimos ATP en estos tres procesos de manera particular. El mantenimiento del gradiente electroquímico, la bomba de calcio hacia el retículo sarcoplásmico y la otra es durante el proceso de contracción-relajación para favorecer la relajación. Gastamos una gran cantidad de energía. ¿De dónde obtenemos la energía para llevar a cabo para producir esas moléculas de ATP? De la glucosa. Mitocondrias, ¿no? En la membrana mitocondrial, en la cadena de transporte de electrones. Entonces, a ver, mencionaba varias fuentes. si la pregunta fuera, ¿cuál es el metabolismo que llevan las fibras musculares para obtener energía? ¿Qué tendrían que decir ustedes? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuáles son el metabolismo que desarrollan las fibras musculares para poder obtener la energía que necesitan para llevar a cabo el proceso de contracción-relajación? ¿Cuál será su respuesta? Anaerobio, ¿no? El aerobio es el principal, ¿no? El aerobio es el principal, sí. Bueno, sí, pero entonces, ¿qué otros detalles necesitan ustedes conocer para determinar el tipo de metabolismo que tienen las fibras musculares y entonces determinar el substrato que utilizan? Saber qué tipo de fibra es, ¿no? Esa sería una primera pregunta que ustedes necesitan preguntar. ¿Qué tipo de fibra? Esa es una pregunta fundamental. Ok, esa es una. La otra, ¿qué otra pregunta necesitan hacer? El estado metabólico, si estamos en La aerobio. disponibilidad de oxígeno. Disponibilidad de oxígeno. El tipo de fibra y disponibilidad de oxígeno. Entonces, los dos factores que determinan de manera importante el metabolismo perdón, los substratos que utilizan las fibras para poder obtener la energía que requieren sería, en primer lugar, el tipo de fibra y en segundo lugar, la disponibilidad de oxígeno. Entonces, dependiendo de estas condiciones, tenemos diferentes tipos de utilización de sustratos para la obtención de energía. Ahora, ¿cómo medimos la necesidad de oxígeno digamos, en términos del metabolismo muscular? Sí, lo tienen por ahí en un dato ahí adicional que manejaron durante esa presentación. ¿Qué dato necesitamos? ¿Qué dato utilizamos para saber la necesidad de oxígeno de una fibra muscular? Hay algo que se llama capacidad, o se llama captación máxima de oxígeno o tasa máxima de consumo de oxígeno. Lo pusieron como DO máxima. DO máxima, o también cuando ya tenemos un trabajo muscular, pues ya le llamamos, y nos falta oxígeno, a eso le llamamos deuda de oxígeno. Esto sería posterior digamos, a la definición de la tasa máxima de consumo de oxígeno. O también le llaman capacidad aerobia. Es esto. Digamos, para determinar el consumo de oxígeno que se requiere en los músculos, utilizamos este dato, que se llama tasa máxima de consumo de oxígeno. Bueno, ¿para qué nos sirve eso? Para
saber cuánto oxígeno se utiliza en la producción de esa energía. Para saber cuánto oxígeno tenemos disponible para la producción de energía. Es correcto. De manera normal, ¿qué cantidad de oxígeno requerimos para llevar a cabo nuestros procesos metabólicos a nivel sistémico? ¿Cuánto oxígeno requerimos para llevar o sea, digamos, en un metabolismo normal, ¿qué cantidad de oxígeno consumimos por minuto, por kilogramo de peso? Son de 3 a 3.5, ¿no? Mililitros por kilogramo por minuto. No, eso es muy poquito. Bueno, no sé de dónde tomaste ese dato, pero es muy poquito. Para personas, bueno, hablando de personas adultas, por supuesto, ¿no? De personas adultas. Entonces, la VO máxima para digamos, en estado de reposo para personas adultas normales, es aproximadamente de 12 mililitros de oxígeno por minuto por kilogramo de peso corporal. 12. Ese es el valor normal. Y entonces, con esa condición, bueno, el otro factor que influye, bueno, estábamos diciendo que había dos factores ahorita, ¿no? El tipo de fibra y el consumo, la concentración de oxígeno. Y aquí le vamos a agregar un tercer factor. Hay necesariamente una influencia hormonal. Y la influencia hormonal principalmente puede estar dada por 3 hormonas, que ustedes ya las conocen. Una sería la insulina, otro sería el glucagón y otro más sería la adrenalina. La insulina tiene efectos, digamos, diferentes y antagónicos a los que presentan, por otro lado, el glucagón y la adrenalina, que tienen efectos similares. La diferencia entre glucagón y adrenalina es que la adrenalina se presenta durante una situación de estrés. El ejercicio, por ejemplo, es una situación de estrés y entonces no tenemos actuando el glucagón, sino tendríamos actuando a la adrenalina de manera particular. De manera normal, en reposo, tendríamos solamente 2 condiciones, ¿no? Una que sería durante la alimentación y otro que sería durante el reposo o una actividad sedentaria, ¿no? Y además, entonces, la insulina estaría durante un periodo prandial y postprandial y el glucagón estaría durante las etapas de ayuno o en el proceso interdigestivo de manera particular. Estos factores van a estar determinando de manera importante el tipo de metabolismo que presentan las fibras musculares. Vamos a ver un ejemplo de manera particular. En reposo y después, digamos, en un periodo pandrial o incluso algunas horas después del postpandrial, ¿no? La influencia que vamos a tener aquí sería la influencia de insulina. El oxígeno estaría normal, entonces estaríamos en una situación de normoxia. Bajo estas condiciones, todas las fibras musculares, ¿qué tipo de substrato van a utilizar para obtener energía? Glucosa. Es correcto. ¿Sale? Pero si le cambiamos aquí, y ahora ya hablamos de un periodo interdigestivo, ¿no? Le vamos a quitar, ya no es prandial, sino ya es un periodo interdigestivo. Periodo interdigestivo ahora. Es reposo. Y ya es un periodo interdigestivo. ¿Qué hormona va a estar presente? Glucagón. Pues quitamos a la insulina de aquí. Y ponemos ahora al glucagón.
seguimos estando en reposo, en una normoxia, entonces, porque estamos en reposo. ¿Qué sustrato energético van a utilizar el músculo esquelético? Ácidos grasos libres, ¿En qué porcentaje? 70%. Es correcto. Entonces, la glucosa sería en un 30% y ácidos grasos libres en un 70%. ¿Sale? A medida que la glucosa vaya disminuyendo en términos de su porcentaje, entonces los ácidos grasos libres podrían incrementar su utilización y empezaría incluso a ser utilizado aquí. A partir de ese incremento de la degradación de ácidos grasos libres, podrían empezar a utilizarse los cuerpos cetónicos, siempre y cuando se mantenga la normoxia. O sea, esto va ligado, la utilización de ácidos grasos va ligado a la normoxia. Obviamente también aquí a la presencia de glucagón, ¿no? Me equivoqué ahí en la manera de escribir el nombre aquí, de glucagón. Entonces el metabolismo va a cambiar. Ahora, durante estos tiempos de reposo, ¿cuáles son las fibras musculares que van a estar siendo utilizadas principalmente? ¿Qué fibras? Por ejemplo, ahorita están en ¿La reposo, de ¿no? contracción lenta? Las de contracción lentas. ¿Cómo se llaman esas fibras? ¿Las tipo qué? Las de contracción lenta o tipo 1, ¿no? Tipo 1. Que tienen una serie de características estructurales, las tipo 1. Entonces, vean, durante el reposo, las fibras que vamos a estar utilizando van a ser las fibras tipo 1. Y el metabolismo de las fibras tipo 1 va a depender de la influencia hormonal que tengan, pero también de la situación con respecto al oxígeno que presenten. Esto se puede modificar a partir de estas dos condiciones, del oxígeno y de la hormona que se encuentre presente bajo ese proceso metabólico. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? No. Bueno, cambiemos el panorama ahora. Digamos, ahora vamos a tener una actividad física y vamos a hacer ejercicio como tal. Ejercicio como tal. ¿Sale? Y tenemos, ¿cuántos tipos de ejercicio entonces? ¿Cuántos tipos de ejercicio podemos encontrar o podemos hacer? Leve y 2. El aerobio. Aerobio y anaerobio. Bueno, ustedes se fueron a los extremos. Podríamos hacer 3 tipos de ejercicio. En términos, ahorita vamos a ver cómo calculamos ese tipo de ejercicio, que sería el ejercicio leve, el ejercicio intermedio y el ejercicio intenso. Ahora, vean, como estamos haciendo ejercicio, ahora la influencia hormonal va a ser otra, por supuesto. La influencia hormonal bajo el ejercicio va a ser dado por la adrenalina y esto va a tener efectos metabólicos importantes. Y la otra condición que se modifica aquí, pues va a ser la concentración o la variación con respecto a la concentración de oxígeno. ¿Sale? Y dependiendo del ejercicio, entonces también utilizamos diferentes tipos de fibra, ¿no? Entonces aquí variamos dos cosas de manera importante, la influencia hormonal y la concentración de oxígeno. Pero entonces también el tipo de ejercicio va a utilizar diferentes tipos de fibra. Por ejemplo, en el caso de el ejercicio leve, ¿qué tipo de fibra vamos a utilizar preferentemente? de contracción La lenta. 1. La tipo 1. La tipo 1. Y en el caso de ejercicio intenso, ¿qué tipo de fibra vamos a utilizar? La tipo 2 de contracción 2B. rápida. La tipo 2, ¿cuál? La De 2B, contracción ¿no? rápida o que sería la 2A, tipo ajá. 2B. Y en el intermedio, ¿qué tipo de fibra entonces estaríamos utilizando? 2A, ¿no? Efectivamente, la tipo 2A.
Por lo tanto, entonces, en cada tipo de ejercicio, ¿no? Vamos a utilizar diferente tipo de fibra. Bueno, va a depender de la concentración de oxígeno, la concentración de adrenalina y el tipo de fibra que vamos a utilizar. Ahora, vean, el tipo de, la cantidad de oxígeno que se utiliza para cada una de esas actividades es diferente, ¿no? Ya dijimos que de manera normal, o la cantidad, la VO máxima que podemos tener en condiciones normales es de 12 mililitros por minuto por kilogramo de peso corporal para las personas adultas normales sin ninguna alteración, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿cómo se modifica la necesidad de oxígeno? ¿Cómo se modifica la necesidad de oxígeno cuando se hace un ejercicio de intensidad leve? Se supone ¿Cuánto que si el ejercicio es de intensidad leve, la persona puede hablar normalmente y eso significa que su necesidad de oxígeno es básicamente la misma. No, porque ya estás haciendo un ejercicio leve. O sea, no es normal ya. Estás cambiando tu actividad, ya estás haciendo ejercicio. Es decir, por ejemplo, si tú de manera normal, vamos a poner digamos, algunos ejemplos para referirnos a la actividad de ejercicio y a la actividad normal, ¿no? Tú cuando vas en la calle caminando de manera normal, pues debes ir avanzando de manera normal entre, no sé, 500 metros a 1 kilómetro por hora. Esa es tu velocidad normal, cuando vas caminando normal, sin ninguna alteración, entre 500 y 1 kilómetro por hora. ¿Sale? Pero cuando ya haces un ejercicio leve, digamos aquí le voy a poner ejercicio leve, tu velocidad cambia. Y entonces, de manera normal, para alguien normal que no hace ejercicio, digamos, la velocidad leve o de ejercicio leve tendría que ir aproximadamente entre, no sé, entre 2 y 5 kilómetros por hora. Eso ya implica una modificación en tu necesidad de oxígeno para llevar a cabo tus procesos metabólicos. De tal manera que durante un ejercicio leve, aquí la VO max, digamos, no está modificada. La VO2 no está modificada. Sigue siendo la que hayamos contemplado inicialmente. Digamos, tu VO máxima está normal. Máxima está normal. Y ya hayamos dicho cuál era el valor normal. 12 mililitros por minuto por kilogramo de peso. Ok, pero ya estás haciendo un ejercicio leve. Tu necesidad de oxígeno cambió. ¿Cuánto cambia tu VO max en el ejercicio leve? ¿Hasta cuánto se puede incrementar? Teóricamente. ¿Cuánto? ¿No? ¿Más o menos? Más o menos, entre el 20 y el 30%. Tu requerimiento de oxígeno se incrementó de manera importante, entre el 20 y el 30%. Para un ejercicio de intensidad moderada, vamos a ponerle aquí intensidad intermedia o actividad moderada, ¿no? Y aquí estamos hablando de que la velocidad ya se incrementó, arriba de 5, digamos, sería entre 5 y 7 kilómetros por hora. Eso ya, digamos, para una persona normal podría ser ya un ejercicio de actividad moderada, que esto va a modificarse en función de algunas otras condiciones que vamos a revisar a continuación. Un ejercicio de actividad moderada. ¿Cuánto se incrementará entonces tu VO máxima aquí? ¿Cuánto podría incrementarse? Sería, por ejemplo, entre un 40 y un 60%, ¿no? Ya requieres, ya estás metiendo una mayor intensidad, por lo tanto, tu requerimiento de oxígeno se incrementa de esa manera. ¿Sale? Y en una actividad, un ejercicio intenso. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Pues en este caso, para estos valores que estamos manejando, pues podría ser 9 kilómetros por hora, que sea mayor a esta velocidad. Bueno, vamos a ponerle 8. 8 kilómetros por hora. Mayor a 8 kilómetros por hora para alguien ya puede ser un ejercicio interno o una persona normal. ¿Cuánto estaríamos incrementando la necesidad de oxígeno a nivel corporal para
cubrir esas necesidades de oxígeno. ¿Cuánto? 80, 90%, más o menos. ¿Sale? Entonces, para alguien normal, digamos, que haga este tipo de actividades, pues requiere un incremento de oxígeno. O sea, tomamos como base aquí lo que hemos planteado de 12 mililitros. Eso es nuestra base, 12 mililitros de oxígeno por minuto por kilogramo de peso. Y a eso pues le vamos agregando estos valores y entonces nos va a dar el valor resultante, ¿no? De la cantidad que debemos incrementar para esa persona de manera normal. Esto no aplica para todos, por supuesto. Las necesidades, bueno, los porcentajes de necesidad sí, la cantidad de oxígeno no. Ahorita vamos a ver por qué razón. ¿Sí queda claro lo que les voy planteando, chicos? Sí. Sí. Ok. Ahora vean, una persona normal que no hace ejercicio de primera vez, digamos, o va a hacer ejercicio de primera vez, entonces inicia con un ejercicio leve y con estas necesidades de oxígeno. Pero en la medida que va avanzando en el tiempo que le aplica al ejercicio, la capacidad de varias circunstancias a nivel sistémico se van modificando y eso hace que en lugar de tener esa necesidad de oxígeno o esa necesidad de oxígeno con el tiempo puede convertirse en su, a ver cómo les explico esta parte, digamos, que ya no requiere esa cantidad de oxígeno, ya no es suficiente. Y entonces, y hay un cambio en la actividad metabólica de las fibras musculares. Va habiendo una conversión de la cantidad de fibra. Y entonces eso hace que el rendimiento o la actividad física cambie por completo. Entonces lo que antes era intenso, bajo ciertas condiciones, ahora se convierte en una actividad leve. Y lo que era intenso se convierte en una actividad intermedia. ¿De qué depende eso? Depende del acondicionamiento físico. De tal manera que entonces el acondicionamiento físico lo que ocasiona es modificar la capacidad de utilización del oxígeno disponible. ¿O no, Arturo? ¿Tú qué nos puedes platicar de eso, Arturo? ¿Arturo por ahí? ¿Ya se fue Arturo? Bueno, le preguntaba a Arturo porque Arturo en alguna ocasión me platicó que él hacía ejercicio de alto rendimiento. No, aquí sigo, pero es que mi internet se fue. Ah, bueno, ya escuchaste lo que estoy platicando, ¿no? Del ejercicio, Arturo. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué hace el acondicionamiento físico de manera particular? O bueno, de manera general. Le llamamos acondicionamiento físico o también le podemos llamar entrenamiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el entrenamiento sobre la capacidad de utilización de oxígeno? Pues usa menos, ¿no? O sea, según yo es que cuando es tan intenso hay o sea, es muy poco el aporte de oxígeno. Que ya no requieres, digamos, mejoras tu capacidad aeróbica de manera importante hasta en un 20%, ¿no? Entonces, con el ejercicio, con el entrenamiento, puedes incrementar tu capacidad de tu VO máxima hasta en un 20% o más, dependiendo de la intensidad del oxígeno. ¿Esto qué significa? Vean, pues si incrementan su VO máxima o su tasa de captación de oxígeno hasta un 20%, lo que en un principio era ejercicio leve, que lo cubrían con ese porcentaje más o menos, pues entonces este ejercicio leve, pues digamos, ya no va a ser leve para ustedes. O ya son capaces de desarrollar ese ejercicio leve sin necesidad de modificar su tasa de consumo de oxígeno, ¿no? Entonces ahora se convertirá en un ejercicio moderado y van modificando la capacidad de desarrollar un ejercicio con diferentes intensidades. ¿Sí me voy explicando, chicos?
Sí, que en un principio, por ejemplo, iniciamos en un acondicionamiento leve. Después de un periodo, nuestro cuerpo regula ese intercambio. Entonces, posterior al acondicionamiento, podemos realizar el ejercicio de manera moderada, utilizando los mismos recursos que se utilizaban para el ejercicio leve. Es correcto, no lo pudiste decir mejor que yo. Así es como funciona. Entonces, el entrenamiento lo que hace es modificar, entre otras cosas, la necesidad de, el porcentaje o la capacidad de captación de oxígeno a nivel tisular. Es correcto, entre otras cosas, ahorita podemos revisar qué otras cosas puede modificar. Además de esto, también va haciendo una modificación en los tipos de fibras. Entonces, lo que, digamos, permite que mejores digamos, en el ejercicio leve, las principales fibras que utilizas van a ser las fibras tipo 1 y parcialmente utilizas las fibras tipo 2A en el ejercicio leve. En el ejercicio intermedio utilizas principalmente las fibras tipo 2A, principalmente, y algunas del tipo 2B, algunas, no todas. Y en el ejercicio intenso solamente utilizas las fibras tipo 2B. Pero cuando haces ejercicio leve, que utilizas cierta cantidad de fibras intermedias y de fibras intensas, las fibras tipo 2B, entonces las fibras tipo 2B van cambiando su morfología para convertirse en fibras tipo 2A. O sea, pasan de ser las características que tienen las tipo 2B hacia las características que tienen las fibras tipo 2A, que son completamente diferentes. Me parece que tienen un cuadrito ahí donde vienen esas características de las fibras. ¿Me lo puedes prestar, por favor? Aquí está. Vean, las tipo 1, ¿no? Las tipo 1 son lentas, de diámetro pequeño, altas a la fatiga, etcétera, etcétera. Pero, vean, la densidad de mitocondrias es muy grande. La densidad de mitocondrias en los tipo 2B es muy pequeña. Cuando haces ejercicio, digamos que varias de las fibras tipo 2B se van cambiando hacia las fibras tipo 2A. Van cambiando la estructura celular para convertirse en fibras tipo 2A. Y eso hace que cambien de manera importante la naturaleza estructural de las fibras. Y eso genera una mayor resistencia física al ejercicio. Esto, dentro, digamos, de las cosas que hace el entrenamiento es modificar la proporción de fibras 2A y tipo 2B, de tal manera que entonces puedes aguantar más ejercicio porque con mayor intensidad, porque las fibras tipo 2A se incrementaron y las fibras 2A son de tipo oxidativo, ¿no? A diferencia de las fibras tipo 2B que son utilizan la vía glucolítica. Entonces estas sufren un agotamiento muy rápido. Entonces, en el ejercicio modificamos la capacidad de captación de oxígeno a nivel tisular y modificamos el tipo de fibras que tenemos presentes que nos ayudan a tener mayor resistencia física a la hora de desarrollar el ejercicio. Muy bien. Entonces, vamos a ver. En el caso del ejercicio, no sé si tengas una página que tenga menor cantidad de letras para poder plantearle lo siguiente. ¿Tendrás otra? Ándale, ahí está, con eso, para escribir un poquito. Muy bien, en el caso del ejercicio entonces dijimos que depende, pues uno, de la cantidad de oxígeno. Bueno, la hormona ya sabemos qué hormona va a estar presente aquí de manera adrenalina, ¿no? La hormona que va a estar presente aquí va a ser la adrenalina. Y entonces el factor que va a estar cambiando a partir del ejercicio va a ser la concentración de oxígeno y la utilización, el tipo de fibra a utilizar. ¿Sale? Ya sabemos que con el ejercicio leve modificamos la necesidad de oxígeno con el ejercicio y en qué proporciones con respecto al ejercicio leve, el ejercicio moderado y el ejercicio
intenso. ¿Sale? Ahora, muy bien. Si yo desarrollara, fíjense, si yo desarrollara actividad física durante un periodo que puede ir de hasta 30 minutos, digamos, voy a llevar a cabo un ejercicio durante 30 minutos y voy a desarrollar ejercicio leve, ejercicio moderado y ejercicio intenso. ¿Cómo sería la utilización de substratos para obtener energía mediante estos mecanismos? ¿Cuáles serían los substratos que estaría utilizando preferentemente para obtener energía? En el ejercicio leve, ¿cómo sería? Las proporciones de Sería, Glucosa. substratos. sería 70% ácidos grasos y 30% glucosa. 30% glucosa. Se mantendría como en el esquema normal. Y en el moderado, 30% ácidos grasos y 70% glucosa. bueno, aquí nos fallaría un poquito. Sería 50% ácidos grasos libres y 50% glucosa. ¿Y en el intenso? En el intenso estaríamos hablando de una condición de hipoxia. No necesariamente. Entonces ahí sí sería 30% ácidos grasos o 70% glucosa, porque en el de hipoxia es 0% ácidos grasos, 100% glucosa. 70% de glucosa, ahorita vamos a diferenciarlo un poquito más, y el 30% restante sería de ácidos grasos libres. Ahora, ojo, estamos hablando de 30 minutos. 30 minutos nada más. Y entonces, si yo lo graficara y detallara un poquito más las fuentes, los substratos por los cuales obtendría los substratos, sería aquí ejercicio, voy a poner aquí ejercicio ligero, aquí el porcentaje de utilización, ¿no? Ejercicio ligero, ejercicio moderado y ejercicio intenso, ¿sale? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la utilización, ¿qué porcentaje de glucógeno estaríamos utilizando durante el ejercicio ligero? Bueno, vamos a empezar con otro parámetro. ¿Qué porcentaje de glucosa plasmática estaríamos utilizando durante el ejercicio ligero? Más o menos. Sería el 12%, que contribuye a esta condición, más o menos. En el ejercicio ligero, 12%, que podría aumentarse hasta el 30%. Ahora, el resto de la energía, en el caso del ejercicio ligero, va a provenir de los lípidos en porcentajes diferentes. Vean, más o menos aquí tendríamos de utilización el 12% de los triacilglicéridos almacenados en músculo y el 76% que sería de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres provienen de los adipocitos que los liberan como ácidos grasos libres y se pueden utilizar a nivel muscular. ¿Sale? Y de glucógeno, en este caso, lo voy a poner aquí en la parte superior, la utilización de glucógeno sería del 0%. O sea, las fibras rápidas tipo 2B no estarían siendo utilizadas. Las que estamos utilizando aquí serían las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2. ¿Por qué razón? Pues porque son oxidativas. Con una intensidad leve, acuérdense. Y en el ejercicio de acción moderada, de actividad moderada, ¿cómo estaríamos? ¿Cuál es la fuente, los substratos que estaríamos utilizando? Ok, en el caso de la glucosa plasmática, la glucosa disminuiría ligeramente a un 8%. En el caso de los ácidos grasos libres también disminuirían un poco.
y se utilizarían aproximadamente el 27%. En el caso de los triacilglicéridos, disminuirían también un poco más y estaríamos hablando de un 25%. Y aquí sí estaríamos utilizando glucógeno. ¿En qué porcentaje se estaría utilizando el glucógeno? Aproximadamente en un 40%. Eso es lo que les había dicho yo acá, ¿no? 50% más o menos de la utilización de ácidos grasos libres y glucosa. Ahora, aquí en el caso de la glucosa que se utilizan sería derivada del glucógeno. Pero estos dos mecanismos que tenemos aquí, este sigue siendo un mecanismo oxidativo y este también sigue siendo un mecanismo oxidativo. ¿Qué tipo de fibra vamos a estar utilizando preferentemente en estos tipos de ejercicio? La fibra tipo 1 y la 2A. Aquí estaríamos utilizando también la fibra tipo 1 y la 2A. ¿Por qué razón estas dos fibras? Pues porque son fibras de naturaleza oxidativa. ¿Salen? Y en el ejercicio intenso durante 30 minutos, ¿cuáles serían los substratos que utilizaríamos? Bueno, en el caso de la glucosa, aumentaría a un 12% aproximadamente. En el caso de los lípidos disminuirían en términos de su utilización. Aquí tendríamos un 15%. En el caso de los triacilglicéridos, también disminuiría su utilización aproximadamente a un 13%. ¿Y cuál sería el principal substrato que estaremos utilizando bajo estas condiciones? En un 60% estaríamos utilizando glucógeno. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Qué tipo de fibra estamos utilizando con el glucógeno? Principalmente. 2B. Exactamente. Porque es un ejercicio intenso. Y aquí la capacidad de captación máxima es muy superior. La veo máxima es muy, muy, muy elevada. Se requiere mucho oxígeno. De manera que entonces esto se convierte en un limitante para la degradación de los substratos que estamos requiriendo acá. Ahora vean, aquí cambiamos a tenemos un metabolismo oxidativo en los primeros dos tipos de ejercicio y en este ejercicio empieza a haber una variación. Puede ser parcialmente oxidativo, sobre todo con estos dos elementos, parcialmente oxidativo, y la mayor parte del ejercicio, porque se utiliza glucógeno, va a ser un metabolismo glucolítico. ¿Qué significa esto? Pues que se utiliza glucosa, ¿no? Digamos, utilizamos glucosa para obtener ácido láctico. No es un metabolismo oxidativo, es un metabolismo glucolítico, o utiliza la vía glucolítica. Estos dos, los primeros, el ejercicio ligero y el ejercicio mediano, moderado, van a ser un metabolismo de tipo oxidativo. Mientras que el intenso va a ser un metabolismo principalmente glucolítico. ¿Sale? Esto cuando hacemos ejercicio durante 30 minutos. Así se utilizan los substratos. Pero también, si utilizamos ahora un ejercicio de la misma naturaleza, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio leve, un ejercicio moderado y un ejercicio intenso. Entonces ya sabemos que la necesidad de oxígeno cambia, pero en lugar de hacerlo durante 30 minutos, pues ahora lo vamos a hacer de 90 a 120 minutos. ¿Creen que cambien las proporciones de los substratos cuando hacemos ese tipo de tiempo el ejercicio? ¿Cambiarán las necesidades energéticas, la utilización de substratos para cubrir las necesidades energéticas? Cambiaría más bien Sí, las cosas, ¿no? de entrada, Sí, porque porque el ahora glucógeno se tienen que acaba. tratar de que los sustratos sean suficientes para todo el tiempo del ejercicio. Es correcto. Y entonces sí se va a cambiar la utilización de substratos. Vamos aquí a un ejercicio leve.
¿no? Un ejercicio moderado y un ejercicio intenso. Pero vean, ¿cuánto tiempo estamos hablando? ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? De 90 a 120 minutos. Ok, ¿cómo será el consumo de substratos? Bueno, si es un ejercicio leve, el consumo de glucosa es aproximadamente de un 9%. Bueno, aquí está el 100%, ¿no? 9%. De glucosa plasmática. Y en el caso de ácidos grasos libres, ¿cuánto creen que se esté consumiendo ahora? ¿Cuánto será? ¿Será el mismo que anteriormente? Ya dijeron que no. ¿Cuánto? ¿Se incrementará o disminuirá? Es un ejercicio leve, ¿eh? Leve. ¿Va a incrementar? Incrementa. Y se incrementa de manera importante. Antes era aproximadamente el 76% de ácidos grasos libres. Pues ahora se incrementa a un valor de 87%. Y los triacilglicéridos, derivados de músculo, representan ahora el 4%. ¿Cuánto se utiliza de glucógeno? No, el glucógeno no se utiliza para nada. Tenemos aquí el glucógeno. El glucógeno sería 0% de glucógeno. ¿Qué tipo de fibras estamos utilizando principalmente durante el ejercicio leve, chicos? Las 1. Las 1. Y parcialmente podemos utilizar las 2A. ¿Qué tipo de metabolismo tienen esas fibras? Oxidativo. Oxidativo. Metabolismo oxidativo, o sea, dependen del oxígeno de manera total. Y luego tenemos el ejercicio moderado. Muy bien, ¿cómo será el consumo de glucosa durante el ejercicio moderado? Pues más o menos se mantiene en un 10%. El ejercicio moderado ya está requiriendo mayor cantidad de oxígeno, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo será el consumo de ácidos grasos libres? ¿Se incrementará o disminuirá? Ahí ya disminuyó un poquito. Disminuye, claro. ¿Por qué? Porque requieres más oxígeno, o sea, el oxígeno ya no está tan disponible. Por lo tanto, el metabolismo oxidativo derivado de ácidos grasos tiende a disminuir. Y luego tenemos acá el uso de de triacilglicéridos. ¿Cuánto podríamos utilizar de triacilglicéridos? Pues aproximadamente el 21%. Y de glucógeno, ¿cuánto estaríamos utilizando? 34%. Más o menos. Bueno, sería un poquito menos, sería el 24%. La sumatoria nos debe dar 100, ¿no? Ah, sí. Sí, así sería, 24% de glucógeno. ¿Qué tipo de fibras estaríamos utilizando sobre el ejercicio moderado? Igual, las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2A, porque es un ejercicio moderado. Muy bien. Y en el ejercicio intenso, es decir, un ejercicio intenso que dure de 90 a 120 minutos, ¿qué tipo de sustratos vamos a utilizar? Ahora, piensen. El ejercicio intenso requiere un incremento en el consumo de oxígeno de más del 80%, ¿no? Habíamos dicho que entre el 80 y el 90%. Pues es un ejercicio bastante intenso. ¿Qué tipo de sustratos podrá utilizar bajo ese esquema? Bueno, para empezar, habría que preguntarse si alguien es capaz de desarrollar un ejercicio intenso por 90 a 120 minutos. ¿Tú qué crees, Arturo? ¿Que alguien sea capaz de tener esa actividad por ese tiempo? Siento que es mucho. Es muchísimo. Entonces, ¿habrá manera de medir el tipo de consumo para ese tipo de deportista? No. Entonces, como es un ejercicio intenso que no se puede sostener durante tanto tiempo, entonces Sí, cuando es intenso son periodos cortos, ¿no? Son explosivos. Exactamente, son periodos cortos. Esto está dado principalmente para periodos cortos de tiempo. Más o menos como para que vean la diferencia entre estos dos tipos de ejercicio. Esto sería intenso, con esta condición, digamos, sería como correr 100 metros planos.
100 metros planos. ¿Cuál es la velocidad que alcanza el récord mundial para los 100 metros planos? La velocidad, no el tiempo que hace, sino la velocidad que alcanza. 9.8 metros por Eso segundo. sería, no, eso sería muy poquito, se tardaría muchísimo tiempo en recorrer los 100 Era metros planos. Como 34, 30 y ¿no? tantos, Por ahí. 34 kilómetros. 46 kilómetros por hora. Y eso hace que los 100 metros planos los recorra en 9.7 segundos. 46 kilómetros por hora. En cambio, por ejemplo, un maratonista. ¿En dónde ubicaríamos a un maratonista? Pues acá, Leve. en un ejercicio leve. Pero fíjense, para ellos leve, en un maratón, es ir corriendo aproximadamente a una velocidad entre 20 y 22 kilómetros por hora para los profesionales, digamos, ¿no? Y esto hace que corra el maratón, que consta de 42 kilómetros, lo corren más o menos en un tiempo de 2 horas 15 minutos. Ahora vean las diferencias estructurales entre estos dos deportistas. ¿Cómo es un corredor de 100 metros planos en términos de su estructura muscular? Con fibras grandes. Fibras grandes, fibras rápidas y además grandes. Serían del tipo 2B. O sea, estas son las que tiene en mayor medida, que le dan, son muy rápidas y le dan mucha mayor tensión, o sea, mucha velocidad en términos de la respuesta muscular que debe generar. Ahora, fíjense, y en cambio, un maratonista, ¿no? Va a utilizar este tipo de fibras. Obviamente ya las modificó con el tiempo. La cantidad de fibra 2B que tiene esta persona es mucho menor. Las fibras que tiene van a ser principalmente de tipo 1 y de tipo 2, que son, las tipo 2 son rápidas y no son fatigables porque utilizan el metabolismo oxidativo. Y entonces, eso hace que pues resista durante mucho tiempo a esta velocidad. ¿Cuál es el principal consumo de sustratos? Son ácidos grasos libres y seguido de los ácidos grasos, perdón, triacilglicéridos almacenados a nivel de masa muscular. Pregunta, ahora, ¿cómo será la estructura ósea de este tipo de deportista que corre maratón? ¿Será igual de grandes, acumulación de grandes cantidades de fibra? No, tiene fibras pequeñas, pero también tiene un bajo nivel de grasa corporal. Y entonces es delgado. Delgado. Pero las fibras que utiliza son oxidativas, son fibras de naturaleza oxidativa. O sea, van cambiando hacia ser muy eficientes en términos de la utilización de esa energía. ¿Cuáles son los cambios que provoca el ejercicio de manera particular en términos del metabolismo? O sea, digamos que ustedes acuérdense que no hacen ejercicio, ¿no? Y entonces empiezan a hacer ejercicio. ¿Cuál será? Bueno, es más, déjame plantearles lo siguiente. Digamos, no son ejercitadores de manera continua, digamos, no hacen ejercicio, digamos, una persona normal. Y de repente se les ocurre hacer ejercicio o una actividad física, digamos, ¿no? Y durante ese ejercicio, digamos, que les dura aproximadamente unos 30 minutos, ¿no? Al final de ese tiempo empiezan a sentir calambres. ¿Qué son los calambres? Son contracciones. Son contracciones continuas. Individuales de cada fibra. Es correcto. Entonces son contracciones continuas estas, ¿no? Una contracción continua del músculo. Y llegan a ser, digamos, llegan a ser con tanta frecuencia que esta contracción sostenida le llamamos tetania fisiológica. Tetania fisiológica. Porque el nivel de disparo llega a ser muy elevado. Digamos que la frecuencia
de estos potenciales pueden llegar a ser hasta de 300 potenciales por segundo, o sea, contraen bastante fuerte. Y entonces a partir de esa condición, el calambre activa las terminales dolorosas y causa dolor, el calambre como tal, dependiendo de la intensidad que el calambre tenga. ¿Sale? Muy bien. ¿Por qué se presentan los calambres en esta persona que estuvo haciendo ejercicio por 30 minutos? Que no estaba acostumbrada a hacerlo, por supuesto, ¿no? ¿Por qué se presentan los calambres? ¿Cuál es la razón fisiológica para que aparezcan los calambres? ¿Tiene que ver con los canales? Tiene que ver con los canales. También tiene que ver con los canales, por supuesto. Es que mi abuelita decía que si no comías plátanos, el potasio, que por qué no. Bueno, dice Andrea por aquí, agota sus substratos. Bueno, esa también podría ser una explicación, pero es posible que no. Más que agotar los substratos, digamos, esta no sería la principal condición para que ocurran los calambres. ¿Cuál es la primera condición que estaríamos, digamos, que aparecería aquí en esta persona que no hace ejercicio, que de repente se le ocurrió hacer ejercicio por 30 minutos y le pasó esto, no tuvo calambres al final de ese tiempo? ¿Qué fue lo que le pasó? Ah, pues lo primero que le pasó, lo primerito que le pasó, más que agotar los substratos, es que tuvo una disminución en su capacidad máxima de oxígeno, de captación de oxígeno. O sea, no cubrió sus necesidades. Y entonces, como no cubrió sus necesidades de oxígeno, la concentración de oxígeno tiende a disminuir. No tiene la capacidad para poder captar oxígeno, entonces no tiene suficiente oxígeno, por lo tanto, entonces no tiene oxígeno a nivel. Bueno, ahora, ¿qué tipo de substrato está utilizando aquí principalmente para la obtención de energía? Bueno, los substratos que estaría utilizando preferentemente bajo estas condiciones van a ser ácidos grasos libres y glucosa. ¿A través de qué mecanismo? A través de la vía oxidativa. A través de la vía oxidativa. Pero esta vía oxidativa, conforme fue pasando el tiempo, pues ya no fue alimentada de manera adecuada por el oxígeno, porque cayó la condición de producción de oxígeno. Y entonces, si disminuimos la vía oxidativa, ¿qué substrato se va a agotar de manera importante? No substrato. ¿Qué elemento se va a agotar de manera importante a partir de disminuir la vía oxidativa? Derivado de la vía oxidativa, por supuesto. ¿Qué elemento va a disminuir de manera importante? Los ácidos grasos, ¿no? No, ahí tenemos substratos. De hecho, ya habíamos dicho que no se agotaban los substratos. Ahí pueden haber ácidos grasos. Entonces, vean, tenemos baja de oxígeno, por lo tanto, la vía oxidativa no está desarrollándose. ¿Qué elemento vamos a agotar de manera importante? ¿La glucosa? La glucosa, no, tampoco la glucosa, Andrea. Bueno, no sé quién más habló, pero no. No será la glucosa. Ah, bueno, lo que vamos a disminuir aquí de manera importante, en principio, a partir de esta condición, va a ser el ATP. De hecho, a partir de esta disminución de oxígeno y no activar la vía oxidativa, lo que vamos a activar sería la vía glucolítica. Y entonces esto nos produce también ácido láctico. Y entonces aquí tenemos otra condición que nos empieza a modificar de manera importante, aunque tiene un doble efecto este ácido láctico, ¿no? Por un lado tiene un efecto vasodilatador para aumentar el flujo sanguíneo y tratar de compensar el suministro de oxígeno, pero la acidosis provocada por el ácido láctico va a causar una condición de fatiga. Ya no hay una respuesta muscular. Pero entonces aquí vean, coinciden varias cosas. Todavía no tenemos activo el ciclo de Cori. De hecho, el ciclo de Cori está muy limitado en términos de desactivación de este mineral. Pero entonces vean, aquí tenemos producción de ácidos, ¿no? Que nos generan esta condición de fatiga. Y tenemos por otro lado la disminución en la producción de ATP. Entonces, ¿para qué requerimos el ATP en el músculo, chicos? Recuérdenlo, por favor.
Para la relajación. Exactamente, para la relajación. ¿Para qué más? Para la La polarización de membrana, potencial de ¿no? Para reposo. secuestrar calcio. Para secuestrar calcio, o sea, disminuir el calcio citoplasmático. ¿Y para qué más? Gradiente Para de recuperar sodio, potencial. para el gradiente de sodio y potasio, para recuperar el gradiente electroquímico de sodio y potasio a nivel de la membrana. Entonces, vean, si no tenemos energía, ¿no? Si no tenemos ATP, ¿qué va a causar el ATP? Entonces, Se va a mantener la contracción muscular, ¿no? Por eso se queda el calcio. no tenemos ATP. ¿En dónde utilizamos ATP? Para disminuir la contracción y aumentar el estado de relajación, ¿no? Y entonces, vean, no tenemos ATP, entonces no tenemos relajación. ¿Qué pasa con el músculo? El músculo queda contraído, por un lado, con el ATP. Por otro lado, no metemos el calcio a nivel del retículo sarcoplásmico. ¿Por qué? Pues no tenemos ATP, el ATP está fallando. Por lo tanto, se mantiene incrementada la concentración de calcio a nivel citoplasmático. ¿Y esto qué trae como consecuencia, chicos? La contracción constante, ¿no? Exactamente, entonces se mantiene la contracción. Entonces, vean, no tenemos ATP, no hay relajación, mantenemos la contracción, ¿no? No tenemos ATP, no podemos meter el calcio a nivel del retículo sarcoplásmico. Y entonces la contracción continúa, se mantiene la contracción. Y por último, ya dijimos que el mantenimiento del gradiente electroquímico a nivel del sarcolema, ¿de quién depende? El gradiente electroquímico, ¿de quién depende? De El la bomba de mantenimiento. sodio, potasio, ATPasa, ¿no? ¿Y qué utiliza no, la del bomba de sarcolema. sodio? ¿Y qué utiliza la bomba de sodio TPasa? ATP. Exactamente. Entonces, en el sarcolema, para mantener el gradiente electroquímico requerimos ATP, pero no hay ATP. ¿Mantenemos el gradiente electroquímico entonces? No. Y entonces dejamos el potasio afuera y mantenemos el sodio dentro. Bueno, ese factor favorece que continúe la despolarización de la membrana y por lo tanto continúe el proceso de contracción. Entonces, la tetania fisiológica ocurre porque disminuimos, los calambres ocurren porque disminuimos el nivel de ATP a nivel intracelular. Y entonces a esta disminución de ATP a nivel intracelular le vamos a conocer como fatiga. Y en la fatiga se combinan dos condiciones. En la fatiga se combinan dos condiciones. Bueno, varias condiciones. Uno, la disminución del oxígeno que puede ser entregado a nivel tisular, para empezar, ¿no? Entonces, la fatiga es porque no podemos entregar más oxígeno a nivel intracelular. La otra condición por la que aparece la fatiga, bueno, porque disminuimos la producción de ATP a nivel intracelular también. La otra es por la imposibilidad de generar potenciales de acción. ¿Por qué? Pues porque tenemos una modificación o una inversión de la distribución de los iones a nivel de la membrana. El sodio queda incrementado en la parte del líquido intracelular y el potasio queda incrementado a nivel del líquido extracelular. Pues no podemos generar un potencial de acción. Así ya no hay manera de que el músculo responda a un proceso de despolarización. La otra es porque dificultamos o se dificulta el manejo de calcio a nivel
intracelular. ¿Sale? Se dificulta el manejo del calcio intracelular y esta fatiga también, digamos, se va a ver favorecida a partir de la acidosis que se genera por la producción de ácido láctico. Y también pudiera ser, de una manera menos frecuente, por una disminución en la concentración de substratos. Esos son los factores que pueden aparecer con la fatiga. Ahora, miren chicos, adicionalmente, cuando hacen ejercicio, cuando se hace ejercicio, entonces se genera una modificación estructural y funcional del músculo esquelético que responde de mejor manera. ¿Cuáles son las modificaciones que ocurren? Modificación que ocurre durante el ejercicio para, digamos, generar una mayor resistencia física. Bueno, la primera que ocurre, que ya la hemos discutido, es que mejora la VO máxima. O sea, la capacidad de captación de oxígeno mejora de manera importante, se incrementa. Voy a poner aquí modificación con el ejercicio. ¿Eso qué significa? Bueno, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿No? Bueno, pues que entonces va a ser capaz de incrementar el consumo de triacilglicéridos y de ácidos grasos libres. Y por lo tanto, esto va a traer como consecuencia una mayor cantidad en la producción de ATP. Mejoras la tasa de consumo de oxígeno, mejoras la producción de ATP. Seguramente ahorita nos van a explicar por qué razón ocurre eso. ¿Sale? Ahora, otra cosa que ocurre a nivel de la modificación estructural de las células es que aumentas el número de mitocondrias. Aumenta el número de mitocondrias. También aumenta la producción de mioglobina. ¿Para qué sirve la mioglobina? ¿Para qué sirve la mioglobina, chicos? Para el almacén, ¿no? De oxígeno. Clínicamente Es es como un marcador. Es un almacén de oxígeno en términos fisiológicos, ¿no? En términos clínicos es un marcador bioquímico para diferentes cosas. Entonces aumenta la producción de eso, ¿no? Ahora, disminuyes tu dependencia, disminuye la dependencia de glucosa. ¿Y esto por qué ocurre? Porque aumenta el contenido de captación y almacenamiento, o sea, aumentas el contenido intracelular entonces de triacilglicéridos. O sea, dependes más de triacilglicéridos que de glucosa. Aunque claro, depende de la intensidad del ejercicio que ustedes vayan desarrollando. Ahora, como dependes más, como utilizas más triacilglicéridos, a nivel de la membrana va a aumentar la producción de la lipoproteína lipasa, que es la enzima responsable de la captación de los triacilglicéridos cuando estos van siendo distribuidos por kilomicrones. De tal manera que entonces, a partir de esa condición, aumentas la cantidad de energía que utilizas por parte de los triacilglicéridos y disminuyes la cantidad de energía dependiente de la glucosa. Por lo tanto, también a partir de esta condición, disminuye la necesidad de utilización de glucógeno. Dependes menos del glucógeno. Y a partir de estas modificaciones, pues por lo tanto, aumentas también el tipo de fibras 2B, que son oxidativas y rápidas, y también puedes aumentar de manera parcial las fibras 2A. Las fibras 2A, que son rápidas, pero son, perdón, aquí me estoy equivocando, disminuyen
Al revés. Sí, no, está bien. Las rápidas, las oxidativas rápidas se incrementan, eso es correcto. Las oxidativas, las 2B que son oxidativas rápidas, aumentan, pero aquí disminuyen, porque se toman de aquí mismo, las 2A disminuyen, que son rápidas y glucolíticas. No, sí es al revés, ¿no? Porque las 2B son las glucolíticas. Ajá, había dicho Las- que eran 2B Las 2B glucolíticas son y Las 2B glucolíticas son y las 2A son glucolíticas. oxidativas. Tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Las 2A, ya me estoy confundiendo aquí. Las 2B, que son glucolíticas, van a disminuir. Entonces es al revés. Las 2B disminuyen. Y las 2A, que son, aquí les tengo que cambiar también esto, ¿no? Eso lo cambio. Las 2B aumentan, perdón, las 2B disminuyen, que son fibras Glucolíticas rápidas. glucolíticas rápidas, y las 2A son oxidativas y rápidas. Bueno, esos son los cambios que se logran a partir de el acondicionamiento físico. Por eso mejoras pues toda una serie de parámetros ahí adicionales. Ahora, la otra cosa que se modifica aquí de manera importante también es, habíamos dicho inicialmente que con el ejercicio, al inicio, sobre todo, ¿no? Ibas a producir, con cualquier ejercicio, al principio, ibas a producir una gran cantidad de lactato, ¿sale? Entonces, cuando ya estás acostumbrado, cuando ya generaste un acondicionamiento de tu cuerpo, pues obviamente dijimos que mejoramos la capacidad de captación de oxígeno. Por lo tanto, la producción de lactato, a partir de esas condiciones, disminuye de manera importante. Disminuye, no quiere decir que se vaya a perder, ¿no? Porque todavía tenemos algunas fibras tipo 2B que son glucolíticas y producen lactato. Entonces, pero aquí también, este lactato lo vamos a mandar al ciclo de Cori. ¿Qué hace el ciclo de Cori? Pues ayuda a recuperar la glucosa, ¿no? De tal manera que entonces, al hacer ejercicio, mejoramos la captación de oxígeno, producimos menor lactato. Y el lactato que tenemos, lo mandamos al ciclo de Cori para recuperar glucosa de una manera más eficiente. Entonces, eso quiere decir que la fatiga se va a presentar en mayor tiempo hasta que digamos, el oxígeno, pues sí, deja de ser enviado a nivel tisular, y también porque el lactato está haciendo, su concentración tiende a disminuir porque hacemos más eficiente el ciclo de Cori para la recirculación del lactato. Entonces, el lactato tiende a disminuir a partir de una mejora en el acondicionamiento físico, que trae todos los cambios que ya habíamos mencionado. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Todo eso Bueno, viene en el examen. todo eso se los voy a cuestionar para algunas cuestiones particulares. De hecho, ahorita vamos a revisar lo que sería el metabolismo muscular, que de hecho ustedes ya lo saben de manera general, ¿no? El metabolismo muscular, a partir de lo que hemos estado revisando, podría ser aerobio o podría ser anaerobio. Y entonces, ¿no? ¿De qué va a depender que tomen esta vía? Pues va a depender de la concentración de oxígeno intracelular. ¿Cuál es la concentración, la presión parcial de oxígeno normal a nivel del citoplasma? Más o menos, ¿de qué valor estamos hablando? ¿Es lo mismo que la saturación?
No, la saturación es a nivel plasmático. Y aquí estamos hablando del oxígeno libre, disponible a nivel intracelular, digamos que está disponible para llevar a cabo el proceso oxidativo, que ya ahorita nos van a explicar de manera particular cómo ocurre este proceso. Entre los 75 y 100. No, a nivel intracelular no, debe ser mucho menor. De hecho, a nivel tisular, la presión parcial de oxígeno a nivel tisular más o menos anda alrededor de las 40 milímetros de mercurio. A nivel intracelular debe ser mucho menor, entonces, para que vaya a favor del gradiente de concentración. Más o menos anda entre los 5 y 10 milímetros de mercurio. Es la presión parcial de oxígeno a nivel intracelular. Donde se utiliza es a nivel mitocondrial. Entonces, ¿cuál será la presión parcial de O2 a nivel mitocondrial? Más o menos anda entre 2 o 3 milímetros de mercurio, que es ahí donde se utiliza. Aquí es donde se utiliza. De tal manera que entonces ahorita que revisemos cómo se utiliza, pues cuando hacemos ejercicio, lo que disminuimos de manera importante, pues es esta concentración de oxígeno a nivel mitocondrial y se va agotando o se va suministrando pues vía nivel tisular. Entonces aquí es donde utilizamos el oxígeno. Muy bien, entonces, pero puede ser dos tipos, ¿no? Si hay suficiente oxígeno, entonces, si hay suficiente oxígeno, utilizamos la vía aerobia. Y entonces, los substratos que utilizamos, que serían carbohidratos y ácidos grasos libres, se oxidan por completo para obtener, por mecanismos completamente diferentes, pues acetilcoenzima A, que entra, ¿a dónde entra esa acetilcoenzima A? Entra al ciclo de Krebs, nos genera los equivalentes reductores que a su vez alimentan la fosforilación oxidativa y a partir de ello generan el ATP correspondiente. Esta sería la vía oxidativa cuando tenemos suficiente oxígeno. La vía oxidativa nos genera entonces todos estos pasos, ¿no? En la beta oxidación, esto sería la beta oxidación, la glucólisis y la oxidación completa de los derivados correspondientes. Entonces, todo esto incluye la vía oxidativa. ¿Por qué razón? Pues porque acá en la cadena de transporte de electrones, lo vamos a ver un poquito más adelante, es que consumimos el oxígeno suministrado. Todo esto, si ustedes lo recuerdan, ocurre a nivel de la mitocondria. Pero la vía glucolítica, es decir, cuando el oxígeno disminuye, el oxígeno no está presente o disminuye en su concentración, o sea, no está trabajando a este nivel, aquí el oxígeno no está, disminuyó, cayó la concentración de oxígeno de manera importante y no se está suministrando de manera adecuada a nivel tisular, pues entonces toda esta vía, como vamos a ver más adelante, se cancela, disminuye de manera importante. Sin embargo, la célula necesita seguir generando energía. ¿Y qué es lo que hace? Pues entonces utiliza la vía glucolítica. La vía glucolítica depende en principio del glucógeno, ¿no? Que se convierte en glucosa y esta glucosa se va hacia la formación de piruvato en principio y este piruvato activa a la lactato deshidrogenasa que es la muscular, por cierto, para producir ácido láctico. Ya sabemos que ese ácido láctico va a ser barrido a nivel de la membrana y eliminado del nivel intracelular. De tal manera que entonces esta vía que tenemos aquí sería la vía anaerobia o la vía glucolítica. ¿Sale, chicos? ¿Quién utiliza la vía glucolítica preferentemente? Pues las fibras 2B, que son glucolíticas. ¿Sale? De tal manera que una de las características de la vía de las fibras 2B, pues es su gran capacidad de almacenamiento de glucógeno y pues que no tienen suficiente riego sanguíneo, menor cantidad de oxígeno, no tienen mioglobina, tampoco tienen mitocondrias. Entonces la vía que utilizan pues va a ser la vía glucolítica preferentemente. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No. Ninguna pregunta. Muy bien. Ahora vean. La vía glucolítica entonces es derivada de la disminución de oxígeno
¿no? Aquí digamos la condición aquí para que la vía glucolítica opere es que disminuya la concentración de oxígeno a nivel intracelular y se va por la vía anaerobia. Esta solamente opera a menos que el oxígeno disminuya. Si el oxígeno está presente, entonces la vía que va a estar trabajando de manera continua, aunque puede haber modificaciones ahí con la concentración de oxígeno, y eso, digamos, genera una diferenciación en términos de la utilización de sustratos, pues van a ser la vía oxidativa. Si el oxígeno está presente, entonces utilizamos la vía oxidativa consumiendo glucosa y ácidos grasos, pero llevándolos hacia la oxidación completa de las moléculas. ¿Sale? Muy bien, chicos. Entonces, como es importante el metabolismo, digamos, déjenme plantearles el siguiente esquema. Tenemos aquí la célula muscular y entonces, digamos que la vamos a activar, requerimos ATP. Bueno, pues ya sabemos que la vía de obtención de energía va a ser la glucosa y los ácidos grasos libres, que pueden ser del exterior o derivados de las reservas que tenemos a nivel intramuscular. Si activamos la vía oxidativa, esto se convierte en el intermediario común, que sería la acetilcoenzima A, para activar el ciclo de Krebs, y este genera los equivalentes que alimentan la cadena de transporte de electrones. Estos a su vez favorecen la fosforilación oxidativa y provocan aquí la producción de ATP a partir de ADP más fosfato. Y aquí en la cadena de transporte de electrones utilizan el oxígeno para formar la molécula de agua. Y ya sabemos que todo este proceso, de manera particular, va a ocurrir a nivel mitocondrial. La vía glucolítica, por su lado, pues no va a utilizar este mecanismo, sino que la vía glucolítica que se queda en piruvato no se incorpora a nivel mitocondrial y mediante la enzima correspondiente, pues va a transformarse en lactato. De tal manera que entonces esta es la vía glucolítica y la vía oxidativa. Como ven ustedes aquí, pues tenemos dos mecanismos de acción importantes en términos de la obtención de energía. La vía glucolítica que ocurre a nivel citoplasmático y la vía oxidativa que ocurre a nivel mitocondrial. De tal manera que las mitocondrias juegan un papel muy, 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 muy importante en términos de la obtención de energía a nivel muscular. Vayamos entonces a ver cómo se obtiene la energía a través de estos dos mecanismos. Bueno, porque sí lo van a plantear sus compañeras, y a partir de ello, ¿por qué son importantes las definiciones de enfermedades mitocondriales? Entonces, sus compañeras que prepararon el tema, por favor. Bueno, vamos a tomar un descanso de 15 minutos, ¿les parece? Sí, dice Citraldi que coincide conmigo. Tomamos un descanso de unos 20 minutos, ¿les parece bien? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos en 20 minutos. Dice Alicia que no, 20 minutos para que nos dé tiempo de terminar temprano, porque todavía nos faltan varias cosillas que atender. 20 minutos, nos vemos entonces, son las 12:27. Nos vemos a las 12:47, por favor. Entonces, Alicia, como tú eres la que maneja la cuenta, nos veríamos en 20 minutos, por favor. ¿Sale? Muy bien, gracias. Nos vemos en 20 minutos entonces. Sí, profe. Sale, gracias.